egresada de la Universidad Nacional Mayor. Sí, sí se ve. Gracias, gracias. Entonces, vamos a empezar hablando hoy día de objetivo, ¿ya? Entonces, ¿qué son o qué es el objetivo en un trabajo de investigación, en nuestra tesis, en nuestra presentación de casos clínicos? En realidad, el objetivo es lo más principal, ¿no? Es lo que realmente va a direccionar nuestro estudio, es lo que nos va a dirigir, al que nos va a indicar qué camino va a tomar nuestro trabajo de investigación. Entonces, esto está muy ligado a la pregunta de investigación, a la hipótesis, incluso al título, ¿no? Que ahora justamente lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en nuestro objetivo deben estar incluidos nuestras variables, el cual debe ser medibles y observables, ¿no? Entonces, todos esos puntos ahora lo vamos a tocar y vamos a ver cómo se formula nuestro objetivo. Y parece mentira, nuestro objetivo nos va a orientar a nuestra metodología, o sea, nos va a decir prácticamente cómo vamos a hacer nuestro trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, el objetivo es bastante importante tenerlo claro y saber cómo plantearlo. Con nuestro objetivo vamos a querer o nos va a ayudar porque vamos con esto a ver qué es lo que queremos lograr, alcanzar y conseguir. Y realmente es quien va a delimitar nuestro trabajo de investigación, porque si no, a veces uno quiere hacer una cosa y al final termina uno haciendo otra, ¿no? Y es porque no tenemos justamente los objetivos claros. Entonces, como les mencionaba, en realidad esto es un juego de palabras, ¿no? Entre el título, el problema, el objetivo y la hipótesis, estos cuatro están íntimamente relacionados. Prácticamente tienen las mismas palabras, sino que vamos a cambiarles por ahí el orden o vamos a aumentar o quitar algunas cositas, ¿ya? Y justamente ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? El título de este trabajo de investigación. Comparación del ángulo goniaco medido en radiografía panorámica y en teleradiografía lateral, ¿no? Que muchas veces nosotros le denominamos cefalométrica, ¿no? En niños de 7 a 13 años con anomalías dentomaxilares e incompetencia labial. Ya, todo este es el título, ¿no? El problema, ¿cuál sería? Simplemente cambiamos, ¿no? Y lo formulamos a problemas, ¿no? Existe diferencia y el resto prácticamente es lo mismo, ¿no? En el valor del ángulo goniaco. Simplemente, ¿qué aumentamos acá? La palabra existe diferencia. A ver, ¿escuchan? ¿Alguien ha entrado? Ese es el problema que cuando... Vamos a ver. Hasta lo hemos admitido. ¿No? Entonces, estamos aquí. En la formulación del problema simplemente cambiamos, ¿no? Cambiamos ese estilo y ahora vamos a poner existe diferencia en el valor de lo mismo, ¿no? Del ángulo, ¿no? Entonces acá hemos aumentado esta palabra, ¿no? Existe diferencia para responder más o menos, ¿no? A la comparación, al tipo. ¿El objetivo cuál será entonces? Comparar el valor del ángulo goniaco, ¿ya? Es lo que nos está diciendo ya el título, ¿no? Ahora, a veces veo que en el título ustedes colocan, ¿no? Nosotros, la mayoría, los que estamos aprendiendo, colocamos comparar, ¿no? Acá pone, ¿no? Comparar el ángulo. ¿Cuál es tu título? Comparar el ángulo goniaco. Entonces, el título traten de no usarlo en verbo infinitivo. En verbo infinitivo es comparar, ¿no? Evaluar, medir, ¿no? Esos en verbo infinitivo traten de usarlo en los objetivos. Se usen los objetivos, más no en el título. ¿Ya? Con eso tengan cuidado. Y la hipótesis es quien va a responder mi pregunta, ¿no? Mi formulación del problema. ¿Existe diferencia? Bueno, acá dice, ¿no? Que el ángulo goniaco en la radiografía panorámica y en la teleradiografía en estos pacientes tienen el mismo valor, ¿no? Esa es su hipótesis, ¿no? Otra hipótesis puede ser que no, que en la panorámica de repente el ángulo goniaco es mayor o menor, ¿no? Ahora, el objetivo, ¿por qué delimita el trabajo? Porque ¿qué estamos observando acá? ¿O cuál es nuestro trabajo? Comparar el valor del ángulo goniaco. No voy a comparar el valor de ANB, no voy a comparar, no sé, otro ángulo, ¿no? Solamente el ángulo goniaco. Entonces mi objetivo está delimitando mi estudio. ¿No? ¿En quiénes? En pacientes de 7 a 13 años, no en pacientes de 6, no en pacientes de 14, no en adultos, ¿no? Y no en pacientes una población se puede decir normal, ¿no? O sin ninguna alteración. No, estamos hablando en pacientes pues con anomalías dentomaxilares e incompetencia labial, ¿ya? Entonces,
Todas esas delimitaciones que va a tener nuestro trabajo tiene que estar plasmado en el objetivo. Y como les menciono, no solo en el objetivo, ¿no? Prácticamente en en estos cuatro ítems, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a formular los objetivos? Como hemos visto, está en relación al título, al problema, a la hipótesis. Inicia con verbo infinitivo, ¿no? Comparar, definir, establecer, determinar, ¿ya? Indican las variables del estudio, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior, ¿cuál sería la variable, doctores? En este trabajo, ¿cuál es la variable? A ver, por favor, que alguien me responda o no pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál será la variable en este caso? ¿Alguien? El ángulo agoníaco. El ángulo goniaco, ¿no? El ángulo goniaco ese es el valor que va a variar, ¿no? Muy bien. Deben ser o debemos ver cómo se van a evaluar, medir y verificar. ¿Se ve acá? Sí, ¿no? Lo vamos a medir en dónde, en las radiografías panorámicas y en las teleradiografías laterales, ¿no? Ya nos está indicando cómo vamos a medir eso. Y definen los límites de la investigación, ¿no? Como les mencionaba, tenemos que nosotros responder, ¿no? Hacia dónde apunta, para quién va a ser, ¿no? En dónde, o mejor dicho, en quiénes. Algunos incluso le ponen hasta el país o la provincia, ¿no? El año también que se está realizando el estudio, eso también lo vamos a ver en un momento, ¿no? Muy bien, entonces, todas estas consideraciones debe tener la formulación de mis objetivos. Recordar, la nubecita es para cosas importantes para recordar y posibles preguntas de examen también. Entonces, todo lo que ven en nubecita ploma ahí, anótenlo, apúntenlo, subrayenlo, porque de repente por ahí nos viene en el examen. ¿Ya? Entonces, los objetivos influyen a qué? A delimitar un tema amplio, ¿no? ¿Cuántos ángulos ustedes, bueno, que están haciendo los análisis falométricos, cuántos ángulos tenemos, ¿no? Entonces, no van a medir en este caso, en este trabajo, en este ejemplo, no van a medir todos los ángulos, ¿no? Solamente lo estamos delimitando al ángulo goniaco. Entonces, delimita un tema muy amplio. Nos va a ayudar a redactar el marco teórico. Cuando ustedes en ese trabajo de investigación hagan, por ejemplo, el marco teórico, no van a redactar pacientes clase 1, pacientes clase 2, pacientes clase 3, no, porque en ningún momento del título, de los objetivos, estamos hablando de pacientes clase 1, clase 2 y clase 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos conceptos no irían en el marco teórico. En el marco teórico, ¿de quién hablaríamos? De repente de la radiografía panorámica, de la teleradiografía, del ángulo goniaco, cómo se mide, ¿no? Y de los pacientes, obviamente, con las alteraciones que se están mencionando, que van a ser justamente los pacientes en estudio, ¿no? En evaluación. Nos va a ayudar a operacionalizar las variables, que justamente también es el tema de hoy día, a escoger la metodología y a presentar resultados y conclusiones. ¿Por qué? Porque los resultados se colocan en el orden que se están presentando los objetivos. ¿Ya? Mucho cuidado con eso también. Y las conclusiones de igual modo. ¿Ya? Ambas tienen que seguir el mismo orden en el cual yo presento mis objetivos. Ya no puedo tener, por ejemplo, el objetivo 1, 2 y 3 y empezar con mis resultados respondiendo el 3, luego voy al 1, luego respondo el 2. No. Los resultados y las conclusiones tienen que tener el mismo orden en el cual yo estoy presentando mis objetivos específicos sobre todos esos. ¿Ya? Muy bien, entonces haga otro ejemplo. Tenemos un trabajo de investigación en el cual se define así, ¿no? La calidad del servicio y la fidelidad de los clientes en los restaurantes de Lima Metropolitana en el año 2019, ¿no? En el título ya me está delimitando bastante, ¿no? No son, por ejemplo, en hospitales, no está diciendo que es en restaurantes, me está mencionando en Lima, no es en provincia, no es en Ayacucho, no es en otro país, y me está delimitando el año, ¿no? ¿Cuál sería el problema general, no? Existe relación entre calidad de servicio, fidelidad de los clientes y el resto prácticamente es lo mismo, ¿no? El objetivo general, ¿no? Será determinar, ¿no? Si el problema es existe relación, entonces determinar la relación existente entre la calidad del servicio, ¿ya? Acá dense cuenta bastante de este ejemplo, porque justamente son los ejercicios que ustedes van a realizar, ¿ya?
Entonces acá el verbo infinitivo, ¿no? Determinar la relación. Siempre acuérdense empezar con verbos infinitivos. Muy bien. Y ya sabemos, ¿no? Que hay dos tipos de objetivos. El objetivo general y el objetivo específico. Los objetivos generales se centran en el propósito general o global del trabajo de investigación y orienta a todo el proyecto, ¿no? A todo lo que nosotros vamos o queremos investigar o estamos evaluando. Mientras que los objetivos específicos obviamente van a derivar del objetivo general y lo podemos o se puede subdividir dependiendo la variable causa, la variable efecto y el grupo de población, ¿no? Esto, por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo es en el caso anterior que les mencionaba, ¿no? Del ángulo goniaco, en niños, decían niños y niñas de 7 a 13 años, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál sería un objetivo específico? De repente, evaluación del ángulo goniaco, primero en panorámicas. ¿Cuál sería el otro objetivo? Evaluación del ángulo goniaco en teleradiografías laterales. Otro objetivo podría ser evaluación del ángulo goniaco en panorámicas, pero ahora esta vez en niños, el otro esta vez en niñas, y así sucesivamente, ¿no? Y podemos incluso los rangos etarios subdividirlos o hacerlos años por años, ¿no? El investigador va a definir cómo pretende hacerlo. Pero como a veces nos va a salir muchos objetivos específicos, eso también se tiene que un poco juntar y ahorita también vamos a ver eso, ¿ya? Es importante resaltar que los objetivos específicos son los que se investigan, y estos van a ser los que van a responder al objetivo general. Ya uno cuando hace la investigación no estudia el objetivo general, estudia o trata de responder los objetivos específicos. Y obviamente, obteniendo los resultados de los objetivos específicos es que vamos a alcanzar o lograr obtener como resultado al objetivo general. ¿Ya? Es por eso cuando ustedes presentan sus resultados, sigan el orden que están plasmando en sus objetivos específicos. Y al final, cuando ya terminan de responder cada objetivo específico, al final responden su objetivo general. Es así el orden con el cual ustedes van a presentar sus resultados y sus conclusiones también. ¿Ya? Nubecita nuevamente informatorio. El número está limitado a los objetivos de 1 a 2 objetivos generales. Normalmente nosotros tenemos un objetivo general porque nosotros hacemos estudios, ya sean cuantitativos o cualitativos. Entonces, nosotros como odontólogos más hacemos estudios cuantitativos, ¿no? Los estudios cualitativos son más para otras áreas, ¿no? Como ciencias sociales, de repente. Pero en casos uno hace una investigación como estamos observando, determinar, identificar. Luego, ¿qué cosa? El fenómeno, ¿ya? El fenómeno estudiar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nivel de conocimiento sobre el dengue. Luego, el objeto, ¿en quiénes, no? En quiénes se va a desarrollar, en este caso, en médicos. Y la acción, ¿no? Está asociada a capacitación. El lugar, como estábamos mencionando, lugar y tiempo, solo se agrega en casos de investigaciones o trabajos que sean descriptivos, ¿ya? Descriptivos. En los analíticos no es obligatorio agregar, ¿ya? No, esto se menciona ya en metodología, ¿no? Pero no es necesario, no es obligado, incluso no se recomienda agregar en los objetivos, ¿ya? Y en los objetivos específicos aún peor, ¿no? No es obligatorio porque no vamos a estar redundando, ¿no? En pacientes tales del 2019, no es obligatorio colocarlo. Ahora, si ustedes consideran que quieren colocarlo, bien, pero no es obligatorio colocarlo. Muy bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Bueno, el mismo ejemplo que estábamos observando, ¿no? La comparación del ángulo goniaco. Ya estábamos viendo su objetivo general es comparar el ángulo goniaco. ¿Y cuáles serán sus objetivos específicos? Miren, uno será determinar el ángulo goniaco en las radiografías panorámicas. Otro, en la teleradiografía lateral.
El otro, comparar el ángulo coniaco, esta vez en el lado derecho y en el lado izquierdo, determinado en la radiografía panorámica. El cuarto, determinar si existe diferencia según el género del ángulo coniaco medido en teleradiografía lateral y, por ejemplo, acá han juntado, ¿no? Porque no voy a poner uno para teleradiografía lateral y otro determinar si existe para panorámica. No, lo juntan simplemente. Incluso acá yo también podría haber juntado, ¿no? Panorámica y acá ponerle y teleradiografía lateral. Y por último, el último siempre es bastante parecido al objetivo general, ¿ya? Comparar el ángulo coniaco determinado en una teleradiografía lateral y una radiografía panorámica, bueno, en la muestra estudiada, ¿no? Ven que no repite lo mismo, ¿no? De 7 a 13 años, no se repite, porque ya en el objetivo general ya lo está mencionado. En los específicos ya no es necesario repetir esta parte, ¿no? La población en la cual se está realizando el estudio. Ahora, doctora, ¿qué verbos utilizar? Nunca, jóvenes o doctores, nunca utilicen los mismos verbos para el objetivo general como para el objetivo específico. Ya el objetivo general siempre es más macro, entonces tienen que ustedes usar un verbo que involucre más, ¿ya? Y los objetivos específicos, pues algo más pequeños. Traten de no usar los mismos verbos. Por ejemplo, acá, ¿no? Barrera y Morales nos recomienda, ¿no? Si por ejemplo acá yo voy a utilizar el verbo comparar para el objetivo general, para los objetivos específicos podría usar asociar, asemejar, diferenciar, ¿no? Y así nos da para cada uno de los verbos que podemos utilizar, ¿no? Lo de negrito sería los verbos que estamos usando para objetivos generales y los otros serían para objetivos específicos. Pero claro, a veces no se puede cambiar el verbo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Comparar, se puede utilizar, pero traten en la medida de lo posible siempre usar otro verbo. Acá hay más verbos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a usar comparar, usamos los otros verbos que están en la misma columna, ¿ya? Se utiliza por columna. Por ejemplo, si mi verbo general sería explicar, en mis verbos, en mis objetivos específicos podría utilizar describir, expresar, identificar, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Si es que acá, por ejemplo, mi objetivo general es evaluar, en los objetivos específicos podría colocar, ¿no? Valorar, estimar, medir, ¿ya? Siempre se traten de utilizar los verbos que están en la misma columna. Muy bien, entonces acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos un problema en el cual el problema nos dice, ¿cómo se presenta la enfermedad de caries dental en niños y adolescentes con síndrome de Down pertenecientes a una zona urbana de Lima en el año 2014? Su objetivo general simplemente acá va a ser describir, ¿no? Porque dice, ¿cómo se presenta? Es algo solamente descriptivo, ¿no? Describir la presencia de caries dental en niños y adolescentes, ¿no? Con síndrome de Down. Mis objetivos específicos es, ahora, ¿cómo voy a describir esta caries? ¿No? Y acá viene justamente lo que yo voy a analizar. Entonces, en el objetivo general, justamente nosotros podemos observar la variable, ¿no? La variable en este caso sería caries dental, ¿no? ¿Cómo está esta enfermedad? Y en mis objetivos específicos yo tengo que colocar los indicadores. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar para justamente evaluar esa caries dental? Por ejemplo, aquí en el objetivo 1 dice identificar el índice de CPOD, porque con este índice, ustedes saben, pues me ayuda a determinar la presencia de caries, ¿no? Bueno, según edad. El objetivo 2 es determinar el tipo de lesión presente. Y el objetivo 3 es detallar el tipo de superficie afectada, ¿no? Todo esto con relación, obviamente, a caries. Entonces, como podemos observar en los objetivos específicos, se deben ya colocar los indicadores. Y estos indicadores justamente me van a ayudar a después a formular lo que son la operacionalización de variables, o se va a colocar ahí, y también está en metodología, ¿ya? Entonces, por eso es que dice que la parte de objetivos nos ayuda en lo que es la parte metodológica también. Muy bien, entonces en este punto yo les voy a dar unos 10 minutos
Y quiero que me hagan ustedes, estas son formulaciones de problemas, y ustedes me van a hacer el objetivo general, ¿ya? Sobre todo me interesa mucho el verbo. Yo voy a llamar al azar a algunos de ustedes para que me den la respuesta del 1, del 2, del 3 y del 4 y del 5. ¿Ya? Entonces, por favor, a ver acá vamos a detenernos, por eso les mencionaba, son 4 y 41, 4 y 50 yo creo. Estamos regresando para completar este ejercicio. ¿Está bien? ¿Está bien, doctoras? ¿Aló? Está Sí, bien. doctora. Muy bien, entonces, unos 10 minutitos, por favor. Solo el objetivo general, nada más, ¿no? ¿Cómo ustedes formulan? Imagínense que esto es la pregunta de investigación que ustedes van a realizar y cómo sería ahora sus objetivos, ¿no? Sus objetivos generales. Mi tocaya. A ver, la 1. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? El objetivo general sería determinar la relación que existe entre la edad ósea y la edad cronológica de niños de un hospital de Lima. Muy bien, excelente. ¿Alguien que haya colocado otro verbo aparte de determinar? Porque ya determinar está muy usado. Comparar. Yo puse comparar. Yo coloqué, por ejemplo, identificar. Identificar, ¿ya? Identificar la relación. Sí. Ajá. Identificar la relación. Ahora, comparar, si han puesto comparar, ya no pondrías relación, ¿no? O sea, ¿cómo lo pusiste? ¿Quién puso comparar? ¿Quién puso comparar? Yo puse, pero creo que sí me equivoqué. Porque es No. una relación, pues, ¿no? Ajá. Ah, ya, Pero, ya. claro, si fuera a comparar, por ejemplo, la pregunta sería distinta, ¿no? O el objetivo sería distinto, ¿no? Sería comparar. Bueno, acá no se puede, ¿no? Comparar porque no puedes comparar las medidas, ¿no? En la 3, en la 3. En la 3. Ya, vamos a poco a poco. A ver, la 2. Eric. Ahora buenas. Hola, Eric. A ver, la 2. Igualito, para determinar la diferencia de longitud de la rama mandibular entre pacientes oblicofaciales. Ya, determinar la diferencia de la longitud. ¿Alguien que haya puesto otro verbo? Comparar, doctora. Comparar. Comparar la diferencia de la longitud, ¿así Yo has lo puesto? puse, claro, yo lo puse comparar la longitud media de la rama mandibular en pacientes clase 2 y clase 3, ¿no? Ajá, muy bien, ¿no? Acá sí quitaríamos la palabra hasta diferencia, ¿no? Comparar la longitud, acá sí iría eso, ¿no? Muy bien, muy bien. La 3, a ver. Doctora, disculpe, ¿podría ser también utilizado establecer la diferencia? Sí, también, establecer la diferencia de la longitud de la rama mandibular. Sí, muy bien, perfecto, gracias. En la 3, a ver, Erika. Buenas tardes, doctora. Hola. Podría ser también determinar, ¿no? Determinar el grado de distorsión de 4 técnicas de calibración de fotografías digitales para el análisis facial en ortodoncia. O podría también ser evaluar. Evaluar el grado de distorsión, ¿no? Me gusta más evaluar, ¿no? Es más macro para un objetivo general, ¿no? Evaluar es más grande, ¿no? Como que Y los involucra más específicos cosas. podrían ser entonces determinar o analizar. Analizar, también determinar, sí. Muy bien, gracias. Ver el 4, Paul, me parece que hay un doctor que se llama Paul. ¿No? A ver, Vicky, ayúdame con la 4, por favor.
Victoria. Bueno, en la 4 sí sería comparar, pues, ¿no? Ujú. ¿Cómo Comparar la diferencia en la medición de los diámetros mesiodistales de las piezas dentarias y de la discrepancia en el análisis de Bolton, obtenida utilizando el método de medición digital y el método de medición manual. Ya, acá sería comparar la medición de frente. Borras la parte que dice existe diferencia. Ya. Comparar la medición. comparar la medición. Igual acá, ¿no? Comparar la longitud. Es decir, borran esta palabra, ¿no? Porque comparar la diferencia, no. Comparar la medición de frente, ¿no? La medición de uno, que es con el método digital y con el método manual, ¿no? El análisis de vuelta. Muy bien, gracias, Victoria. Y 5, a ver, Lisette, la delegada. A ver, ayúdame, Lisette, con las 5. Lisette. A ver. Doctora, disculpe, ¿podría ser en este caso determinar las diferencias? Sí, exacto. Uh-huh. Acá o pones de frente comparar, como dijo Victoria, ¿no? Comparar la medición, o pones, si quieres utilizar la palabra diferencia, ¿no? Determinar las diferencias esqueléticas, ¿no? Y dentales, ¿no? Podrías así, pero si vas a utilizar esta palabra, ¿no? Diferencia. Muy bien, doctoras, muy bien. Yo creo que ha sido un buen ejercicio. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda que tengan con los objetivos? Si no, para pasar al otro tema. Muy bien. Si no hay preguntas, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver la parte de operacionalización de variables. Y aquí es bastante complejo esta parte de operacionalización, ¿no? Porque acá tenemos que saber nosotras varias cositas, ¿no? Un poco de estadística, un poco de metodología, es prácticamente saber bastante de todo lo que es cómo hacer una tesis para nosotros poder operacionalizar, ¿no? Es prácticamente el resumen de todo el trabajo en esta tabla, ¿ya? Entonces vamos a prácticamente en este punto llevar la variable, que es algo abstracto. Vamos a ver cómo vamos a medir la variable, de dónde vamos a obtener la información, ¿no? Y qué técnica o qué método vamos a utilizar justamente para medirlo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver justamente todo este conjunto de técnicas, de métodos para poder llevar a cabo la medición de la variable, ¿no? Por eso es operacionalización de la variable. Muy bien, entonces esto tenemos que nosotros hacer un cuadro, y en el cuadro va a tener que tener estos ítems, se puede decir, y vamos a tener que definir cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a la variable, ¿no? Como ustedes creo que ya han visto la clase, justamente la clase pasada, lo que es una variable, que es lo que la característica que va a variar en este estudio, ¿no? Pero que justamente vamos a nosotros a observar, ¿no? Y si no lo encontramos, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué queremos estudiar? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué queremos estudiar en el caso anterior que estábamos mencionando en el ejemplo para objetivos, ¿no? El ángulo goniaco, ¿no? Justamente el ángulo goniaco en panorámica y en telógrafo. Pero ¿qué es lo que queremos estudiar? Justamente es específicamente el ángulo goniaco. Entonces, ese vendría a ser nuestra variable. La definición conceptual es cómo lo definen los libros, cómo lo define Google, cómo se define esa variable, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo edad, ¿cómo lo definen, ¿no? Entonces ustedes simplemente pueden googlear, si desean entrar al diccionario, a la RAE, ¿no? Y ponen qué es edad, ¿no? Entonces ahí les va a decir, ¿no? De repente, tiempo de vida de una persona. Eso sería la definición conceptual. Pero acá hay una definición operacional, y eso es lo que hay que nosotros tener mucho cuidado, sobre todo cuando es edad, ¿no? En edad y sexo, que es lo que a veces más utilizamos como variables nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como les decía, definición conceptual de edad les dice, ¿no? Tiempo de vida de una persona. Pero en la definición operacional, ustedes no pueden colocar eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú vas a medir la edad en tu paciente? Sería tiempo de vida que transcurrió desde el nacimiento hasta el llenado de la historia clínica.
¿no? Porque la mayoría, bueno, de ustedes van a realizar historias clínicas. O, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo soy más radióloga, yo reviso, pues, ¿no? Radiografías panorámicas, tomografías, sería, y yo voy a sacar la base de datos de ahí, sería tiempo de vida que transcurrió desde que el paciente nació hasta la fecha de la toma radiográfica, ¿ya? Esa es mi definición operacional. Miren que es muy distinto a la conceptual. Igual viene con sexo. Sexo normalmente, ¿cómo se define? ¿No? Características, dice, morfológicas de una persona, ¿no? O biológicas de una persona. Pero ustedes no van a observar esas características morfológicas, ¿no? En un paciente, porque a veces nosotros solo tenemos la historia clínica, ¿no? Entonces, o igual, ¿no? Y en mi caso, que yo, por ejemplo, solo me baso en nombre, no voy a poner como definición operacional características morfológicas del paciente, porque yo ni siquiera voy a ver al paciente. Entonces, la definición operacional cambia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la definición operacional para este caso? De repente, característica o mejor dicho, determinado por la historia clínica o determinado en la base de datos tomográfica o en la base de datos de radiografía, porque yo no estoy observando al paciente directamente. Ahora, si ustedes, por ejemplo, los que van a hacer de repente presentación de casos, ¿no? Bueno, que ahí creo que no hacen operacionalización de variables, ahí sí, ¿no? Ustedes pues físicamente están observando a la paciente y ahí sí pueden colocar características biológicas y fisiológicas del paciente, ¿ya? Entonces, cambia la definición operacional dependiendo del estudio que estamos realizando. Por eso, operacional, bueno, ahorita vamos a llegar a eso, operacional está definida como cómo lo vas a determinar en tu trabajo, que no va a ser lo mismo, de repente, como le digo, para alguien que revisa historias clínicas, como alguien que revisa bases de datos radiográficos, ¿ya? Pero antes de la definición operacional vienen las dimensiones. Y ahora las dimensiones son como subvariables. No todas las variables tienen dimensiones, ojo. Por ejemplo, ¿cuál sería la dimensión de edad? No tiene, porque la edad simplemente es edad, no se divide en más. Doctora, pero yo voy a dividir a mi grupo poblacional de, no sé, de 7 a 10 años y de 10 a 15 años. Entonces, eso va después, no iría en dimensión. Ya eso sería en escalas de medición de repente, ¿ya? Pero no va acá. Dimensiones es cuando una variable muy macro se va a dividir. Por ejemplo, yo digo, estado o salud emocional, ¿no? Salud emocional, voy a evaluar como variable mi salud emocional de los pacientes. Entonces, salud emocional se puede dividir en muchos subvariables, ¿no? De repente, salud física, ¿no? O salud mental. Entonces, yo voy a evaluar varias subvariables dentro de esta variable macro, ¿ya? Eso también lo vamos a ver ahora como más ejemplo. Entonces, pero quiero que recuerden que no todas las variables tienen dimensiones, ¿ya? Eso sí es muy importante. Y cuando en caso mis variables tengan dimensiones, a cada variable o a cada subvariable, a cada dimensión, yo le tengo que hacer una definición operacional. Es por eso que le he puesto después. Si en caso no tuviera dimensiones mi variable, yo de frente me voy a definición operacional. Incluso la definición conceptual no es obligada a colocarlo, ¿ya? Algunos colocan definición conceptual y aparte definición operacional, pero yo les recomiendo que de frente coloquen definición operacional, ¿ya? Porque es como ustedes van a medir esa variable en el trabajo. Muy bien, y luego vienen los indicadores, que son justamente los instrumentos de donde yo voy a obtener la información. Por ejemplo, si yo voy a evaluar, ¿no? Como el ejemplo que venimos dando del ángulo goniaco, en panorámicas y en teleradiografías, ¿cuáles serían mis indicadores? Las radiografías. Simple, nada más, porque son las dos radiografías que voy a evaluar. Si es que yo voy a evaluar un modelo, ¿ya? ¿Cuál sería mi indicador? O fotografías, como antes creo que estamos mencionando, ¿no? Evaluación de las mediciones fotográficas, ¿no? ¿Cuáles serían los indicadores? Las fotografías. O si voy a hacer un análisis de Bolton, en un modelo, obviamente, ¿cuáles serían mis indicadores? Los modelos. ¿Ya? Es de dónde yo voy a obtener la información.
Y las escalas de medición, esto tiene mucho que ver un poco con la parte estadística, ¿ya? Y para eso tenemos que recordar, las escalas de medición vienen las variables, ¿no? Si mi variable es cualitativa o cuantitativa, ¿no? Y las cualitativas, acuérdense, se dividen en nominal y ordinal, ¿ya? Las nominales, ¿cuáles son? Las pueden ser dicotómicas y politómicas, ¿no? Eso creo que ustedes ya lo han visto la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, una nominal dicotómica, el más común es el sexo, ¿no? Femenino, masculino, no hay más, ¿ya? Y, por ejemplo, politómica, ¿cuál sería? Estado civil, ¿no? Soltero, casado, divorciado, viudo, ¿no? Cualitativa, ordinal, ¿no? Ordinal que tiene que seguir un orden. Por ejemplo, está en primer año, segundo año, tercer año, ¿no? De universidad, o primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Tiene que seguir un orden. No puedes pasar a tercer grado sin haber hecho primero y segundo grado. Y las cuantitativas son de intervalo o de razón, ¿no? Las intervalos son números enteros, por ejemplo, números de hijos, ¿no? Tienes uno, no vas a tener 1,5 hijos, ¿no? Tienes un hijo o dos hijos. Y las de razón sí tienen decimales, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Puedes tener 37,8 grados, ¿no? 38,2 grados, entonces eso es la de razón, ¿ya? Y eso se tiene que colocar acá en escalas de medición. Muy bien, entonces acá hay un ejemplo de este artículo, cita justamente o nos recomienda cómo hacer justamente la operacionalización de variables. Y yo siempre les digo, cuando ustedes están iniciando esta parte de cómo hacer la operacionalización de variables, guíense de tesis anteriores, guíense de trabajos de investigaciones anteriores, ¿no? Como este, que nos puede orientar más o menos a cómo podemos llevar esto, extrapolar esto a nuestro trabajo de investigación. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá, bueno, el resto es más de caries, ¿no? Más de enfermedad periodontal. Acá lo que nos conviene más a nosotros o nos interesa, ¿no? La maloclusión. Por ejemplo, nos da una definición teórica, que es una definición que ustedes lo van a encontrar en cualquier base de datos, ¿no? En libros, ¿no? En referencias. La definición operativa, cómo es que ellos van a, este trabajo de investigación va a determinar una maloclusión. No sé, si me ocurre, por ejemplo, para Eric, la maloclusión él lo va a determinar midiendo, por ejemplo, relación molar nada más, ¿no? Y de repente para Lisette va a determinar la maloclusión midiendo la relación canina, ¿no? Entonces cada uno va a definirlo de diferente forma, ¿no? Entonces, eso cómo tú lo vas a plantear en tu trabajo, cómo para ti va a ser la maloclusión, lo tienes que plasmar acá, en la definición operativa, ¿ya? Acá nos presenta como 6, 7 dimensiones en los cuales yo no estoy de acuerdo con este artículo. ¿Por qué? Porque miren, acá dice llave molar, llave canina, sobrepase, resalte, diastemas, y miren al final cuál va a ser su medida, ¿no? Su dato. Normoclusión, maloclusión clase 1, 2, división 1, 2, división 2 y clase 3. Pero ¿y dónde entraría diastema? Acá. ¿No? ¿Dónde entraría apiñamiento? Aquí. ¿No? Por ejemplo, ya mi paciente tiene, no sé, se me ocurre acá relación canina y molar ya clase 2, división 2, ya imaginemos, y tiene apiñamiento. Y acá como dato no está. O sea, ¿cómo lo mido? ¿Dónde? Me quedaría en 2, 2, pero para eso no, o sea, a esta dimensión no me gusta cómo lo ha clasificado este autor, ¿ya? Es lo único que le criticaría a este autor. El resto de las otras variables sí me parece que lo ha definido muy bien, pero esta partecita de acá es la que no me cuadra. Las dimensiones, por ejemplo, acá yo le pondría simplemente llave molar, llave canina, para tener esto como dato, ¿no? Y la clasificación de Angle ya es cualitativo nominal, es una escala nominal, y el dato tendría esto. Ahora, si me dice por ahí, ¿no, doctora? Pero yo también quiero evaluar, no sé, apiñamientos y diastemas. Perfecto, sería otra dimensión, pero acá sería, por ejemplo, si es diastema, tu dato sería presente o no presente, ¿no? El apiñamiento igual, ¿no? Tu dato sería presente o no presente, ¿no? Si vas a tener dimensiones, también tu dato tiene que ser diferente, no puede ser igual. ¿Ya? Entonces acá sí le critico a este artículo esta partecita de aquí. Bueno, y acá tiene más ejemplos, ¿no? Si por ahí alguien, por ejemplo, higiene bucal,
que de repente les puede interesar, frecuencia de cepillado, tipo de cepillado, que sí, la definición teórica, sus dimensiones, sus indicadores, me parecen bastante acertados, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver acá un ejemplo. Tenemos el análisis de Bolton utilizando un método de medición digital y el método de medición manual. Es un trabajo de una tesis de pregrado, ¿no? Su objetivo general fue determinar el grado de distorsión de 4 técnicas de calibración de fotografías digitales. Ay, no, acá me confundí. Creo que este era del análisis de fotografía. Me confundí aquí. Los objetivos específicos fue determinar el análisis de fotografías. Este título está mal, discúlpenme, sino que iba a ser de Bolton, pero su operacionalización estaba muy mala, por eso no lo puse de ejemplo. Y al final opté por presentarles que tiene la operacionalización un poco mejor, pero vamos a criticar algunas cosas, ¿ya? Olvídese de este título no es. El objetivo general va a ser determinar el grado de distorsión de 4 técnicas de calibración de fotografías digitales para el análisis facial, ¿ya? En ortodoncia. Los objetivos específicos son, primero, determinar la medida real horizontal y la medida real vertical en pacientes. O sea, al paciente lo van a medir, ¿no? En real. Clínicamente van a hacer la medición bueno, acá dice, ¿no? De distancia intercantal externo del ojo, canto externo del ojo con misura labial en pacientes. Luego van a hacer estas mismas mediciones, pero ya en las fotografías, ¿ya? Y luego obviamente van a comparar el grado de distorsión horizontal y vertical que ha habido entre lo real, que es el paciente, que vendría a ser pues tipo el gold estándar, ¿no? Lo ideal, lo normal, lo que realmente es verdadero, y luego lo van a comparar junto con las fotografías, ¿no? A ver qué tanta distorsión hay, ¿ya? Entonces ellos nos presentan este tipo de operacionalización de variables. Su primera variable, ¿cuál es? Grado de distorsión, ¿ya? Miren, acá tiene una definición conceptual. Ellos no ponen una definición operacional, simplemente ponen una definición conceptual que dice que es la diferencia milimétrica entre la medición clínica real y la medición obtenida en una imagen fotográfica digital. Para tener esto, para mí más, esto es una definición operacional que una conceptual. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan definición conceptual de grado de distorsión, ¿qué les va a salir? Que simplemente es una diferencia entre lo real y lo que se está evaluando, ¿no? Lo evaluable. Eso sería una definición conceptual, algo más general, más macro. En cambio acá lo están aterrizando al trabajo, ¿no? Que es justamente entre lo real que es medido clínicamente y la medida obtenida en la fotografía, ¿ya? Entonces acá, como esto está más aterrizado al trabajo de investigación, esto es una definición operacional más que conceptual, ¿ya? Muy bien, su tipo de variable dice que va a ser cuantitativo, obviamente porque lo vamos a medir, ¿no? Nuestro resultado va a ser numérico, entonces es cuantitativa de razón porque va a estar en milímetros, y bueno, acá le han puesto este término dependiente. Sus dimensiones van a tener 2, porque este grado de distorsión se va a dividir en dos subvariables. Una que va a ser la distorsión horizontal y otra que va a ser la distorsión vertical. Su escala de medición, bueno, ya se mencionó, es razón y continua. Muy bien. Sus indicadores, acá dice, va a ser la diferencia entre la medida horizontal real y la medida horizontal obtenida en la fotografía. Y acá igual, ¿no? Medida vertical. Valores en milímetros. El instrumento que se va a utilizar es un vernier digital. Muy bien. La variable aquí, o la segunda variable, va a ser las técnicas de calibración de fotografías digitales. Su definición: técnica o procedimiento para maximizar la precisión de una medida tomada de una fotografía. Nuevamente, ¿no? Como hablan de fotografía digital, a mí me parece que esto debería ser definición operacional más que conceptual. Ya, acá va a ser algo más cualitativo, no tiene dimensiones, su escala de medición dice que es nominal, acá nos habla de sus indicadores, su valor y su instrumento de medición que va a ser en el programa software acá. Doctores, yo quiero que analicen, les voy a dar unos minutos, ¿sí? Algo breve,
y díganme dónde está el error. Acá hay varios errores. Uno de ellos les mencioné ya, que esto para mí no es una definición conceptual, es una definición operacional. Pero hay otro error que es más grave, más evidente, que incluso ya les he dado el ejemplo ya. Y no sé, quisiera que lo puedan identificar. A ver, les voy a dar un minuto para que ustedes lo lean de forma tranquilos a ver si es que alguien ve dónde está el error. ¿Alguien se anima? Para el grado de distorsión, nomás, dígame, para este de acá, para la primera variable, ahora vamos a analizar solo la primera variable, porque la segunda ya es un poco más complejo. Para la primera variable nada más, ¿dónde está el error para la primera variable? Hay un error ahí. En el instrumento de medición. No, porque no, el instrumento de medición está bien, sí vamos a utilizar un vernier digital, sí, está bien ahí. Supongo yo que van a utilizar el vernier para el paciente y para hacer la evaluación en la fotografía, ¿no? Aunque si dice que van a hacer la evaluación en la fotografía digital, Sería un programa. Y claro, sería un programa, ¿no? Claro, ahí, claro, sí, puede ser ahí, ¿no? Que mencionen más el otro instrumento, ¿no? Ya, por ahí más o menos te estás acercando, ya. Pero aparte ya del instrumento de medición, muy bien, ¿dónde más estaría el error? Yo siempre le digo a los chicos de pregrado, ¿no? Y sobre todo a ustedes también, cuando lean una tesis, un artículo, por más que esté publicado en el mejor journal, critíquenlo, siempre critiquen, ¿no? Porque a veces me ponen, ¿no? Radiografía, dice, no, no sé, presenta una infección en la pieza 1.1 y me ponen la radiografía de la pieza 2.1, ¿no? ¿Por qué? O voltearon la radiografía, o se confundieron. Entonces yo les digo, siempre critiquen al artículo, ¿no? No crean ciegamente lo que me dicen, ¿no? Entonces acá también, ¿no? Esto es una tesis que está publicada y todo, pero de todas maneras siempre es bueno revisarlo y criticarlo, ¿no? ¿Alguien me puede decir? Muy bien la doctora que me dijo que está en el instrumento, pero ¿dónde más está? Hay otro error más grave, ¿no? Doctora, si es grado de distorsión, debe ser una división. En cuanto a indicadores, de repente podría ser una razón entre las dos medidas obtenidas. Exacto. El error está en indicadores, porque miren, si ustedes leen la definición de indicadores, dice prácticamente igual que la definición conceptual, ¿no? Igual, mira, diferencia, bueno, acá dice milimétrica, bueno, acá le sacaron el término milimétrico, pero igual, entre la medida clínica, y acá le han puesto, bueno, horizontal, porque estoy en la dimensión horizontal, y la medida horizontal obtenida en la fotografía. Prácticamente dice lo mismo. Esto, doctores, esto de acá, que está acá, es una definición conceptual, o mejor dicho, una definición operacional para la dimensión distorsión horizontal. ¿Ya? Entonces acá de repente yo, ¿cómo lo hubiera ordenado?
¿ya? Variable, definición conceptual, que hubiera sido más macro, lo que le mencionaba, ¿no? Definición conceptual vendría a ser ¿no? una diferencia entre lo real y lo que se está midiendo, punto. Viene mi dimensión y vendría mi definición operacional en el cual yo pondría esto, ¿ya? Luego de ahí recién vendría mi tipo de variable para cada uno, bueno, que igual, bueno, las dos son cuantitativas. Mi indicador, que como bien dijo su compañero, ¿no? Mi indicador acá, ¿qué vendría a ser? ¿De dónde voy a obtener este grado de distorsión? De la diferencia, ¿no? De la diferencia entre lo real y la fotografía. Ese es mi indicador. Mi indicador no es esto, ¿ya? Mi indicador sería una razón, como dijo su compañero, ¿ya? Muy bien, ¿no? Esto de acá es lo grave, ¿ya? Esto no debería estar acá, ¿ya? Y muy bien el valor y el instrumento también, ¿no? El instrumento de medición podríamos colocar, ¿no? Que de repente para la parte real sería el vernier, para la parte fotográfica sería más el programa, ¿no? O una medición de programa, ¿ya? Ahí es ¿cómo se llama? Lo errado. Y hay que tener mucho cuidado en eso porque hay bastante siempre errores en ese aspecto, ¿no? Acá, otro ejemplo, esto es otro ejemplo, no es de ese trabajo, es de otro ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería aquí el error? Hablan de género, de edad. Imagínense, eso es un trabajo de investigación donde van a revisar, a evaluar a niños para determinar presencia de caries, ¿ya? Y van a revisar historias clínicas, si no me equivoco, ¿ya? Historias clínicas. A ver, ¿dónde aquí estaría el error? Van a determinar caries en niños evaluando sus odontogramas de las historias clínicas. Ya, está más fácil. Ya, a ver, ya les dije varias cositas ahí para que ustedes puedan criticar. ¿Ya? A ver, repito. Van a hacer un estudio en niños, ¿no? De 4 a 9 años, donde van a identificar caries evaluando el odontograma de la historia clínica, ¿no? De los pacientes. ¿Dónde estaría el error? ¿No está su variable principal? Aquí está la variable, ¿no? Bueno, sí, la variable caries está en otro cuadro, pero eso sí lo he dejado aparte. Solamente quiero que evalúen estas dos porque estas dos son bastante comunes. Siempre todos lo utilizamos, ¿no? Siempre clasificamos todos nuestros trabajos según género o edad, ¿ya? Entonces, solamente quiero que evalúen estas dos variables que están aquí. ¿Dónde está el error en estas dos variables? En el tipo de indicador, porque sería la historia clínica, ¿no? De dónde se va. Exacto, ¿no? Uno que si es que, miren, ustedes, imaginemos que estas dos son las únicas variables, no hay más variables, imaginemos, nada más, ¿ya? Y ninguna de las dos tiene dimensiones, por favor, no coloquen dimensiones, ¿no? Si las dos vamos a estar así en blanco, simplemente anulen esta columna y borren, ¿ya? De frente nos vamos a definición operacional. Y a indicadores, ¿no? Que en este caso no sería el DNI porque yo voy a evaluar solo las historias clínicas, ¿ya? Entonces sería acá historias clínicas en ambos, muy bien, las dos son, bueno, esta es cualitativa, esta es cuantitativa, esta es nominal dicotómica, solo femenino y masculino, y acá ordinal politómica, ¿no? Muy bien. Ahora acá también viene algo, ¿no? Que después de repente lo vamos a observar, ¿no? Cuando yo lo voy a clasificar a mi paciente, o ver, ¿ustedes por qué creen que acá ponen ordinal? ¿Está bien que sea cuantitativa ordinal?
¿No es cualitativa, nominal y ordinal? Sí, es cualitativa. Cualitativa. Sería cualitativa. Es cualitativa, pero si estoy hablando 5, 6, 7, 8, 9 años. La escala Esa de edad. medición entonces no sería ordinal ni politómica. Podría ser de razón. Tendría que ser nominal politómica. ¿Sería nominal politómico? Uy, nos enredamos más. O sea, ¿cuál está mal? ¿El tipo, la escala o las edades? ¿Qué está mal? La escala sería. La escala está mal. La escala, ¿qué sería acá? De razón. De razón. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Que será cuantitativa de razón? Ya, entonces acá hay una cosita, ¿ya? Cuando nosotros tomamos la edad, mire, si acá lo han clasificado, esto también depende mucho de lo que tú como investigador vas a hacer. Imaginemos que yo quiero determinar la caries en todos los niños de 4 años. ¿Cómo está su CPOD? En todos los niños de 5 años, en los niños de 6 años, o sea, edad por edad, ¿no? 6 años, 7 años, 8 años, 9 años. Yo supongo que lo van a hacer así porque lo han separado, ¿no? Lo han separado por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9. Si lo vamos a hacer así, año por año, esto se convierte automáticamente en cualitativo. ¿Por qué, doctora? Ya me mareó. Porque a pesar que yo, esa edad, que es un valor numérico, yo lo voy a tomar como si fuera una cualidad, ¿ya? Como si fuera pacientes de 4 años, pacientes de 5 años, pacientes como que tienen esa cualidad, esa característica de que todos estos pacientes que tienen 4 años van a tener un CPOD de tanto, ¿ya? Entonces, como yo lo voy a tomar como una cualidad, esto se convierte en algo cualitativo ordinal, porque tiene que seguir un orden de edad, ¿ya? Entonces, acá lo que sí estaría mal sería la edad, el tipo. Acá sería cualitativo. Cualitativo, ahí sí sería ordinal, y voy a hacer mi evaluación con el CPOD en cada año, ¿no? Para los niños que tienen 4, para los niños que tienen 5, para los niños que tienen 6 y así sucesivamente. Ahora, si yo como investigador no me va a interesar la edad, yo simplemente voy a tomar a todos los niños de 4 a 9 años y los voy a sacar en general un CPOD, entonces yo acá voy a obtener un promedio, ¿no? Un promedio de edad, ¿no? No sé, entre de los 4 a 9 años, no sé, mi promedio de edad fue de 8, ¿ya? 8 años, la mayoría de los niños estaban entre 8, en 8 años, ¿ya? Mi promedio fue de 8 años, entonces yo digo, mi conclusión va a ser que los niños de 4 a 9 años, con un promedio de 8, su CPOD fue de tanto. Entonces, ahí si yo voy a tomar la edad como algo general, ¿no? O sea, más macro en estos niños, casi sería cuantitativo. ¿Se entendió, doctores? O vuelvo a repetir, ¿cuál es la diferencia de estas dos situaciones? Sí, sí se entendió. Se entendió, ¿verdad? Y esto depende mucho del investigador, o sea, de yo como investigador, ¿qué quiero hacer? Y eso ustedes lo tienen que plasmar acá. No hay operacionalización buena o mala, ¿no? Eso depende mucho del investigador, pero esto me da ya un alcance. Ahora, si por ejemplo yo veo esto en tu operacionalización, yo digo, muy bien, Lisette va a determinar su CPOD en 4 o 5. Ahora yo voy a tus resultados y veo otra cosa, y si no, ¿no? Tu operacionalización está mal o tus resultados están mal. No te está guiando, ¿no? Tiene que todo tener una concordancia. Muy bien, entonces, otro que le criticaría acá es la definición operacional, porque incluso han puesto operacional todavía, no ni siquiera conceptual, sino operacional, o sea, cómo va a determinar el género en estos pacientes, ¿no? Y estos conceptos son conceptuales más bien, ¿no? Años de vida de un individuo, esa es una definición conceptual, no operacional, ¿no? ¿Cómo sería operacional? Lo mencionas, ¿no? Año de vida desde que nació el paciente hasta el llenado de la historia clínica, en este caso, ¿no? Igual acá, ¿no? Rasgos biológicos puede ser anotados del individuo en la historia clínica, ¿ya? Pero no puede ser
todavía le ponen rasgos biológicos sexuales, ¿no? O sea, eso quiere decir que le has visto ¿no? los órganos sexuales al paciente, ¿no? O sea, eso es algo imposible, ¿no? Nosotros no hacemos eso, no evaluamos de esa forma el género del paciente, ¿ya? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estas definiciones son conceptuales, no operacionales. Muy bien, doctores, hasta acá hemos terminado con la clase de hoy día. No sé si es que tienen alguna consulta, duda, comentario. Sí, doctora, no me quedó claro el tipo de en lo que se refiere a la edad, sería una variable cualitativa, pero sería la razón, ¿cuál sería, no? ¿Ordinal o nominal? Cuando es cuantitativa, Cuando estamos hablando de edad, 4 o 5 años, cuando es así, es 4 o cualitativa. 5, es cuantitativa de intervalo. Porque de razón sería que tú tomes por mes, o sea, 4,5 años, 4,3 años, algo así. Porque algunos toman, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hacen edad dentaria, ¿no? Sí, a veces necesitas saber, ¿no? Exactamente cuántos años tiene tu paciente, ¿no? Entonces necesitas saber si tiene 6 años, 6,3 años, ¿no? Entonces significa más o menos unos 6 años o unos 4 meses, creo, más o menos así, ¿no? Para que salga, ¿no? O 6 años, 6,5 años, ¿no? Que tiene 6 años y medio, ¿no? 6 años, 12 meses. Eso sería cuando es cuantitativa de razón, pero si tú quieres tomarlo como números enteros, o sea, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, que es la mayoría de lo que trabajamos, es cuantitativa de intervalo, ¿no? Ahora, eso es cuando tú vas a hacer una evaluación más, o sea, vas a tomar a todo un grupo etario, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que yo les presentaba al inicio de toda la clase, que fue el de evaluación del ángulo goniaco en pacientes de 7 a 13 años, punto, ¿no? Y vimos sus objetivos específicos y en ningún momento los separaban por rangos etarios, no, por rangos etarios, ¿no? Simplemente era de 7 a 13 años. Entonces ellos, es muy probable que tomen un promedio, ¿no? Los pacientes se revisaron de 7 a 13 años y su promedio fue 10 años, ¿no? Entonces, ahí sí, ellos cuando operacionalizan su variable, de repente pueden colocar que la edad es una cuantitativa de intervalo, ¿ya? Porque sí van a tomarlo a todos. Pero, por ejemplo, imagínate que otro trabajo va a clasificar a los pacientes 7 años, van a saber cuál es su ángulo goniaco, 8 años van a saber cuál es su ángulo goniaco, incluso pueden hacer intervalos, ¿no? Por ejemplo, de 7 a 10 y de 10 a 13. Ya lo clasificaron en 2 grupos. Esos, cuando tú clasificas la edad, ya olvídate, eso es cualitativo. Tu edad, a pesar que es algo numérico, se convierte en una cualidad y se convierte en una variable cualitativa, ¿ya? Y siempre ordinal, ¿ya? Porque primero está un grupo y después viene el otro, ¿ya? Ordinal. No sé si me dejé explicar mejor. Sí, ahora sí, doctor. Ya, gracias, Kate. ¿Alguna otra consulta, doctores, para ir terminando? Muy bien, si no hay más consultas, les agradezco por su participación, por su tiempo, por entrar, y nos estaríamos viendo en una próxima clase. Me parece que también voy a entrar para revisar si es que alguien alguien quiere presentar, me comentó por ahí el doctor César que alguien quiere presentar trabajos de investigación relacionado a radiología. Voy a ir ingresando también con ustedes para ir asesorándolos si ustedes lo desean, ¿no? Igual, para los que van a hacer su presentación de caso también, ¿no? O todo lo que pueda yo apoyarles, les voy a apoyar. Muy bien, doctores, si no hay más comentarios, hasta acá damos por terminada la clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanira. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias.